¿Recuerdas la primera vez que sentiste miedo de Gustavo Fring? Lo curioso es que probablemente no estaba haciendo nada violento. No estaba amenazando a nadie, no estaba gritando, ni siquiera parecía enfadado. Era simplemente un hombre trabajando en un restaurante de pollo. Y aún así, había algo inquietante en él. Algo difícil de explicar. Porque la mayoría de los villanos intentan parecer peligrosos. Gustavo Fring hacía exactamente lo contrario. Se mostraba amable, educado, profesional. Y quizás por eso funcionaba tan bien. Porque mientras todos miraban al empresario, nadie estaba viendo realmente al hombre que había detrás. Y mientras más observas al personaje, más evidente se vuelve una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona convierte el control en una obsesión? Desde su primera aparición, Gustavo Fring transmite algo muy particular. No intenta imponerse, no necesita hacerlo. Simplemente entra a una habitación y parece que todo comienza a girar alrededor de él. Observa cualquier escena de Gus. No importa si está atendiendo clientes, dirigiendo empleados o administrando una organización criminal. Todo parece funcionar exactamente como él quiere. Cada detalle tiene un lugar, cada persona tiene una función, cada problema parece tener una solución. Los Pollos Hermanos no parece un restaurante, parece un reloj. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué alguien necesita que todo funcione de forma tan perfecta? Porque normalmente no intentamos controlar tanto las cosas cuando nos sentimos seguros. Lo hacemos cuando tenemos miedo de lo que podría ocurrir si dejamos de hacerlo. Piensa en Tuco. Tuco da miedo porque puede explotar en cualquier momento. Piensa en los Salamanca. Ellos dan miedo porque la violencia siempre está presente. Incluso Walter termina siendo aterrador porque sus emociones comienzan a dominarlo. Pero Gustavo funciona de otra manera. Cuando aparece en pantalla, nunca sabes realmente qué está pensando. ¿Está enfadado? ¿Está decepcionado? ¿Está planeando algo? No lo sabes. Y ese es el problema. Los seres humanos dependemos de señales para entender a los demás. Leemos rostros, leemos gestos, leemos emociones. Gus elimina casi todas esas pistas. Y cuando eres incapaz de descifrar a alguien, tu mente empieza a llenar los espacios vacíos por sí sola. Y casi siempre imagina lo peor. Existe una escena que resume perfectamente quién es Gustavo Fring. La muerte de Víctor. Walter y Jesse están aterrados. Nosotros también.
Pero lo curioso es que todavía no ha ocurrido nada. Gus entra, camina, observa y nadie sabe qué está pensando. Esa incertidumbre es lo que vuelve la escena tan incómoda, porque cuando una persona está furiosa, puedes anticipar lo que hará. Cuando alguien pierde el control, puedes entender de dónde viene. Con Gus no ocurre eso. Su rostro parece una máscara, y detrás de esa máscara no sabemos qué existe. Normalmente esperamos que una acción brutal venga acompañada de algo. Rabia, odio, desesperación. Cualquier emoción que nos ayude a entender lo que estamos viendo. Con Gustavo Fring no encontramos nada. Y eso es precisamente lo que lo vuelve tan aterrador. Y sin embargo, la habilidad más impresionante de Gustavo Fring no era administrar negocios, era entender personas. Tomemos a Jesse Pinkman. Durante gran parte de la serie parece estar buscando algo. No dinero, no fama, no poder. Algo mucho más simple. Que alguien crea en él. Sus padres dejaron de confiar. Walter lo critica constantemente. Incluso él mismo parece convencido de que no vale demasiado. Y entonces aparece Gus. No lo halaga, no intenta hacerse su amigo. Hace algo mucho más inteligente. Le da responsabilidad, le da confianza, le da una razón para sentirse útil. Y Jesse responde inmediatamente. Porque Gustavo había detectado una necesidad que nadie más estaba viendo. Y aquí aparece una verdad incómoda. La manipulación más efectiva no consiste en mentir. Consiste en entender tan bien a una persona que sabes exactamente qué necesita escuchar. Existe una escena que suele pasar desapercibida. La historia del coati, ese animal que destruía los árboles frutales de su familia. Muchos espectadores la escuchan y siguen adelante, pero en realidad es una ventana directa a la mente de Gustavo Fring. Porque cuando cuenta esa historia, está describiéndose a sí mismo. No habla de fuerza, no habla de valentía, no habla de agresividad, habla de paciencia. Observó, esperó, aprendió, preparó una trampa. Y cuando llegó el momento adecuado, actuó. Toda su vida sigue exactamente ese patrón. Mientras otros reaccionan a los acontecimientos, Gustavo parece estar ejecutando planes que comenzaron años atrás. Hay personas que ganan porque son más fuertes. Gustavo Fring gana porque es más paciente. Pero ninguna persona nace siendo Gustavo Fring. Y para comprenderlo realmente, hay que hablar de Max. Porque cuando Don Eladio lo asesina frente a él, no solo pierde a alguien importante, pierde algo más. La ilusión
de que puede proteger aquello que ama. Y en ese momento descubre una realidad terrible. Hay situaciones donde simplemente no puedes hacer nada. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto lo desees. A veces el mundo te arrebata algo y eres incapaz de impedirlo. Algunas personas aprenden a vivir con esa realidad. Gustavo Fring decidió luchar contra ella durante el resto de su vida. Y de repente todo empieza a encajar. La paciencia, la planificación, la obsesión por los detalles. Porque el verdadero enemigo de Gustavo nunca fue Walter White, nunca fueron los Salamanca, nunca fue el cartel. Su verdadero enemigo era la impotencia, la sensación de volver a perder, la sensación de no poder evitarlo. Por eso dedica años enteros a construir un mundo donde nada queda al azar. Cada riesgo reducido, cada movimiento calculado, cada variable bajo supervisión. Era una forma de alejarse de aquella noche, de convencerse a sí mismo de que jamás volvería a sentirse tan indefenso. Y aquí es donde Gustavo Fring deja de ser aterrador y comienza a ser trágico, porque consigue casi todo lo que persigue: dinero, poder, respeto, influencia, venganza. Pero hay algo que nunca parece encontrar: paz. Piensa en ello. Walter tiene momentos donde disfruta lo que construyó. Jesse tiene momentos de amor. Hank tiene momentos de felicidad. Gus no. Todo gira alrededor de una misión, como si hubiera sacrificado el presente para asegurar un futuro que nunca llegó. Y tal vez ahí reside la verdadera tragedia del personaje. Pasó tantos años intentando dominar cada aspecto de su vida que olvidó cómo vivirla. Quizás por eso Gustavo Fring sigue siendo uno de los personajes más fascinantes de Breaking Bad. Porque es fácil verlo como un monstruo. Mucho más difícil es reconocer aquello que comparte con nosotros. No en sus crímenes, no en su violencia, sino en esa necesidad tan humana de intentar controlar aquello que tememos perder. Porque todos lo hemos hecho alguna vez, intentando prepararnos más, intentando planificar más, intentando evitar que el dolor vuelva a encontrarnos. Pero la vida nunca ha funcionado así. Y tal vez esa fue la lección que Gustavo Fring jamás logró aprender. Al final consiguió el dinero, consiguió el respeto, consiguió la venganza. Pero nunca pareció encontrar aquello que llevaba tanto tiempo buscando: tranquilidad, paz.